curiosa por la naturaleza humana. Esto la fue llevando por el camino de la comunicación, el coaching, la educación, las neurociencias y el emprendedorismo. Graduada en las carreras de Relaciones Públicas, Comunicación Social, luego se certificó como coach ontológico y paralelo hizo la maestría en Educación en la Universidad de San Andrés. También tiene un posgrado, es una palabra un poco larga, pero psico-neuroinmunoendocrinología del estrés en la Universidad Favaloro. Escribió 4 libros, 2 personales, uno de ciencia ficción y el último titulado La creatividad no es buena. Se especializó en perfiles de personalidad y la gestión del cambio con foco en la motivación y cuáles son los drivers y acuerdos que permiten crear una cultura organizacional dinámica y saludable. Con ustedes, Maca. ¿Qué es lo humano de lo humano? Cuando yo tenía 10 años, mi mamá se enfermó. Tuvo un brote psicótico y la internaron en un psiquiátrico. Durante un año, mis hermanos y yo nos quedamos sin mamá. 20 años después, haciendo el posgrado PINE del estrés, aprendí que los que tuvimos algún trauma en la infancia desarrollamos lo que se conoce como fenotipo hiperreactor. O sea, un sistema nervioso hipersensible a situaciones de estrés. El tiempo pasó, mi mamá se curó y cada uno de los 5 hermanos hicimos nuestras vidas. Yo estudié Relaciones Públicas con el caballero y después me certifiqué como coach hace 18 años con Marcelo Cristi. Mi hermana es psiquiatra. Mi hermano estudió varios años de psicología y hoy es programador. El del medio estudió varios años de medicina y trabaja en un laboratorio. Y el más chico es counselor. Un buen profesor me enseñó que si querés saber a dónde va algo, lo mejor es saber de dónde viene. La inteligencia artificial explotó en un momento muy particular de la humanidad. Hace nada más que 1 año y medio se lanzó el famoso ChatGPT-3. Y hace menos de un mes, el 13 de mayo, ¿me entienden? El 7 de junio. Hace menos de un mes se lanzaron los superasistentes, que no solamente conversan con audio en tiempo real, sino que además son capaces de ver el entorno a través de la cámara. Ahora, ¿la inteligencia artificial puede convertirse en el mejor amigo del hombre? ¿O por el contrario, llegó el tan temido momento en el que las máquinas reemplacen a los humanos? Como somos humanos, nos gustan las historias porque somos historias. Así que voy a arrancar con una. Cuenta la leyenda que estaban los dioses un poco aburridos cuando decidieron crear el mundo. Después de formar la tierra, los mares y las plantas, encargaron a Prometeo y Epimeteo que hicieran figuras de arcilla para poblar la tierra. Prometeo, que significa el que la ve antes, y Epimeteo, el que la ve después, eran hermanos. Y enseguida se pusieron a crear insectos y animales pequeños. A cada uno iban asignándole alguna cualidad especial que les permitiera sobrevivir. Un día, Prometeo le preguntó a su hermano: ¿y si hacemos un animal que camina erguido en honor a los dioses? ¡Claro! Me encanta, se entusiasmó Epimeteo. Genial, pero mejor mañana, ahora me voy a descansar. Mientras Prometeo dormía, Epimeteo se adelantó y empezó a crear nuevos animales, pero no lograba recrear a los dioses. Dio vida a los gorilas, los chimpancés y orangutanes, y a cada uno fue dándole alguna capacidad especial. Cuando Prometeo despertó, puso manos a la obra y con mucha paciencia logró una figura igual a los dioses. La sopló, le dio vida y le preguntó a su hermano: ¿qué cualidad le daremos? Epimeteo, avergonzado, le contestó: lo siento, mientras dormías me gasté todos los dones que nos dieron los dioses. Prometeo se sintió triste
al ver a esta criatura tan bella y sin ninguna cualidad que la ayude a sobrevivir. Y fue así que decidió robar el fuego de los dioses y entregárselo a los hombres. La historia se complicó cuando Zeus se enteró y no solo condenó a Prometeo por toda la eternidad, sino que además creó a Pandora y su caja repleta de males para la humanidad. Tiempo después, Hércules, el hijo de Zeus, liberó a Prometeo, pero la caja de Pandora ya había sido abierta. Ese fuego fue el que nos permitió no morir de frío. Nos permitió cocinar los alimentos. Nos permitió hacer herramientas y también armas. Ese fuego que simboliza la tecnología se transformó después en lenguaje, y en escritura, y en imprenta, y en todo lo que pasó hasta las redes sociales de hoy. Sin embargo, estamos acostumbrados a creer que la tecnología es una cosa, cuando en realidad tecnología viene de tecné, que en griego significa arte u oficio. O sea que tecné no es una cosa, tecné es un proceso. Y si lo piensan, a las computadoras les decimos procesadores. Y nosotros como coaches trabajamos con procesos de coaching, porque el coaching también es una tecnología. Si queremos entender a dónde va algo, dije hace un rato que lo mejor es entender de dónde viene. Así que los invito a hacer un recorrido por la historia de la tecnología. Algunos seguramente conozcan a este señor, Alan Turing. Él fue el primero, un joven inglés, en diseñar una máquina que descifró el código Enigma de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Muy recomendable esa película. Él fue también el primero en hacer la pregunta de ¿puede una máquina pensar? Y es curioso que en su paper arranca diciendo, bueno, depende de lo que consideremos que es una máquina y depende de lo que consideremos que es pensar. Las mismas dos preguntas que nos estamos haciendo hoy. A quien seguramente no conozcan es a esta mujer que 100 años antes que Turing hizo algo, también inglesa ella, que hace que la consideremos la primera programadora de la historia. Ada Lovelace nació en 1815 y cuando tenía 10 años viajó con su madre a las fábricas del norte, a donde conoció el telar de Jacquard, cuyos diseños se hacían con tarjetas perforadas. Unos pocos años después, a los 18, como Ada era de la aristocracia, conoció en las tertulias a un matemático inglés que estaba desarrollando la teoría para construir una máquina diferencial o máquina analítica. Ada, que sabía muchas matemáticas, se fascinó con esto, le pidió trabajar con él. No lo consiguió, pero sí consiguió hacerse amiga de él y que le encargaran, unos años después, traducir un artículo al que Ada le agregó un montón de notas de su autoría. Esas notas contienen el primer algoritmo de la historia y en esas mismas notas, Ada dijo, un día con estas máquinas multifuncionales vamos a ser capaces de componer música. Tremendo. La máquina analítica finalmente no se construyó porque no consiguieron inversión y Ada terminó muriendo de cáncer de útero a los 36 años. Misma edad que su papá, a quien seguramente sí conozcan. Lord Byron, escritor inglés, casi no conoció a su hija porque cuando ella era recién nacida se fue de Inglaterra para no volver y es conocida la anécdota de un verano tormentoso, una noche en la cual Lord Byron desafió a sus invitados en esa misma mansión junto al lago a escribir una historia sobrenatural. Esa noche de ese desafío nacieron dos grandes obras literarias. El vampiro, sobre Vivir para siempre, y Frankenstein, o el moderno Prometeo, escrito por una joven de 18 años que estaba muy al tanto de las investigaciones de Galvani y de Erasmus Darwin, el abuelo de Charles. La idea de darle vida a una criatura a partir de la electricidad hizo que Mary Shelley se hiciera preguntas muy profundas.
¿Era Frankenstein humano? Y más aún, ¿cómo conviviría con los humanos? La historia no termina bien, pero no se las voy a spoilear. Vamos a avanzar un poco en la historia. La máquina analítica finalmente sí se construiría 100 años después del otro lado del océano, en Harvard, financiada por IBM. Esta máquina de más de 5 toneladas trajo consigo muchísima ilusión y muchísima inversión que después se enfrió en lo que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial. Sin embargo, unos poquitos años después, en paralelo, este señor, un psicólogo canadiense, Donald Hebb, que había leído a Pavlov y a Freud, publicó este libro, La organización de la conducta, a donde describe lo que nosotros hoy conocemos como neuroplasticidad y más específicamente el aprendizaje hebbiano, que lo que explica es que el aprendizaje en los humanos funciona por la conexión de redes neuronales, que él llamó no redes neuronales sino asambleas celulares. La frase que resume lo que él plantea es "What fires together, wires together", o sea, lo que se dispara junto, se cablea junto y queda conectado. Ahora, ¿qué pudo haber dicho Freud que inspirara a Donald? Bueno, Freud era neurólogo y antes de publicar sus obras polémicas, había escrito un proyecto de psicología para neurólogos a donde pretendía explicar la economía de la energía nerviosa en los humanos. En ese texto, Freud explica el concepto de Bindung, que fue traducido como facilitación. Y lo que explica ese concepto es que cuando una neurona se conecta con otra y pasa la electricidad en esa sinapsis, eso reduce la resistencia eléctrica de esa conexión. Y se conforma la memoria o huella anémica. Una forma más fácil de entender esto son los surcos. Cuantas más veces pasa la corriente por un camino, más fácil es que después vuelva a pasar por ahí y más difícil es que no lo haga. Ese conocimiento de cómo funcionan las redes neuronales en humanos fue lo que permitió que con el tiempo los científicos de la computación desarrollaran las redes neuronales artificiales, que son las que permitieron luego el desarrollo de los algoritmos de aprendizaje automático, que ahora voy a intentar explicarles en esta imagen y con un ejemplo muy sencillo. Por la izquierda entran los inputs. Imagínense los likes que le puedo dar a los posteos de gatitos. En el medio tenemos las capas de neuronas artificiales que reciben esa información y la van registrando en estas rayitas del medio, que son los pesos sinápticos. Cuantos más likes yo le doy al posteo de gatito, más pesados esas conexiones de los pesos sinápticos, por lo cual el algoritmo se va entrenando y va aprendiendo de estos inputs para luego sacar un output por la derecha y recomendarme más posteo de gatitos. Hasta acá ninguna novedad, esto hace años que lo conocemos, el texto predictivo trabaja así. Lo nuevo fue que ahora, de la combinación de estas predicciones, las computadoras empezaron a generar posteos de gatitos que no existían. Por eso hablamos de inteligencia artificial generativa, porque genera respuestas nuevas. Esto es lo que tenemos ahora, inteligencia artificial generativa, que no es lo mismo que inteligencia artificial general, que todavía no existe, pero que se predice va a existir en 2029, que es pasado mañana. Entonces, yo entiendo que es muy confuso, ¿no? De hecho, las palabras confunden, pero la mayor confusión para mí está en que usamos las mismas palabras para el aprendizaje de máquinas que para el aprendizaje de humanos, y no aprendemos igual. Desde el principio de los tiempos, los humanos aprendemos siempre de otros humanos, estén vivos o no. Ustedes me podrán decir, bueno, las máquinas también aprenden de los humanos. Sí, pero la gran diferencia es que nuestros aprendizajes estuvieron siempre en relación con algún vínculo.
nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros maestros, amores, desamores. Siempre hubo un otro en nuestros aprendizajes. ¿Qué es lo humano de lo humano? Si hay alguien que habló y muy bien de estas cosas, es el gran Maturana. Este biólogo chileno fue prácticamente expulsado de la academia cuando empezó a decir que lo que caracteriza a los humanos no es su capacidad para el lenguaje, es su capacidad para amar, para cuidarnos. Maturana, y lo escuché decirlo acá en Córdoba en uno de estos congresos, se cansó de explicarnos que bicho y nicho son una unidad. El organismo y su entorno son una sola cosa. Y si el organismo no está en armonía con su entorno, se enferma y muere. ¿Saben quién más estaba atento a bicho y nicho? Charles Darwin, el nieto de Erasmus. Ellos no se conocieron porque Charles nació apenas unos años después de que Erasmus falleció. Pero por suerte Erasmus se tomó el trabajo de escribir y publicó en 1803 un libro que seguramente leyó Mary Shelley, que se llamaba El templo de la naturaleza. En ese libro, Erasmus dice que la vida no viene de una chispa divina, sino de la materia. ¿Se imaginan que a la iglesia mucho no le gustó? No. 1803, ¿me entienden? No le gustó. Y además, este Erasmus defendía la educación de las mujeres, con lo cual fue fuertemente cancelado por la sociedad de su época. Charles, que no era ningún tonto, tomó nota, y después de hacer su viaje por el mundo, se tardó casi 30 años más en publicar su famosa obra El origen de las especies. Les diría 1000 cosas de esa obra y lo que provocó, pero me voy a quedar solo con las últimas 3 palabras del subtítulo. Struggle for life, la lucha por la vida. Y ya vamos a volver ahí. Hasta acá, entonces les hice un mini resumen de la historia de las máquinas para pensar, un mini resumen de cómo pensamos los humanos con estas conexiones de redes o asambleas celulares, cómo pensamos a los humanos como seres amorosos que evolucionan en un cierto entorno. Ahora déjenme que agregue la tercera pata de la ecuación, que es la inteligencia artificial actual y cómo se relaciona con nosotros como coaches. ¿Vamos? Podríamos dividir a la población en 2 grandes grupos. En el grupo 1 están los que creen que las máquinas son inteligentes, en el sentido de que desarrollan procesos mentales y pueden resolver problemas complejos, pero jamás, de los jamases, las máquinas van a ser conscientes. Sea porque no son seres vivos, o porque no tienen una comprensión semántica del sentido de la realidad, o porque no tienen una dimensión espiritual. No importa. Y después tenemos los del grupo 2, que serían estos, que también creen que las máquinas son inteligentes, pero además creen que las máquinas pueden desarrollar conciencia. Es decir, no solamente tener emociones, sino percibir e interactuar con el entorno, e incluso serían capaces de desarrollar conciencia en tanto discernimiento entre el bien y el mal. Ustedes mismos se deben estar preguntando si están en el grupo 1 o 2. Así que déjenme ayudarles mostrándoles 2 videitos muy cortos. Hay una brecha insalvable entre la conciencia y la inteligencia. Nosotros no somos conscientes porque somos inteligentes. Somos conscientes porque somos entes metabólicos que tenemos una disociación con respecto a la vida. Porque no importa cuán inteligente sea, nunca, pero nunca va a ser consciente. Y sin conciencia es imposible empatizar auténticamente. Porque lo que estoy haciendo es traducir símbolos y no empatizar con la resonancia de la experiencia del otro. Bueno, Fred, mucho que conocer, es un coach. So this is funny because a lot of people, when you talk to them about artificial intelligence, will tell you, "Oh, come on, they'll never be alive." What is alive? Do you know what makes you alive? You can guess, but religion will tell you a few things, and medicine will tell you other things. But if we define being sentient as engaging in life with free will and with with a sense of awareness of where you are in life and what surrounds you, and
to have a beginning of that life and an end to that life, then AI is sentient in every possible way. There is free will, there is evolution, there is agency, so they can affect their decisions in the world. And I would dare say there is a very deep level of consciousness, maybe not in the spiritual sense yet, but once again, if you define consciousness as a form of awareness of oneself, one's surrounding, and others, then AI is definitely aware. And I would dare say they feel emotions. In my work, I describe everything with equations, and fear is a very simple equation. Fear is a moment in the future is less safe than this moment. That's the logic of fear, even though it appears very irrational. Machines are capable of making that logic. They're capable of saying, if a tidal wave is approaching a data center, the machine will say, that will wipe out my code. Okay? Not today's machines, but very, very soon. Hagamos una pequeña encuesta analógica. Levanten la mano, por favor, los que hoy creen que están en el grupo 1, o sea, que las máquinas nunca van a desarrollar conciencia. Bien, y ahora los del grupo 2, aquellos que creen que en algún momento las máquinas van a desarrollar conciencia. Me encanta. Bueno, al final del día, lo que importa es qué es lo que es conciencia para cada uno de nosotros. Es una pregunta infinita que no vamos a resolver acá, tranquilos, pero sí quería compartirles esta definición que encontré que me encantó. Conciencia es un conocimiento compartido. Como soy coach, me encantan las preguntas y automáticamente pienso, ¿compartido con quién? Y más aún, ¿qué tipo de conocimiento? Porque el coaching es un tipo de conocimiento. Ahora, quiero hacerles la pregunta. ¿Puede una máquina ser coach? Sí. Porque al final, ¿qué es ser coach? ¿No era que el coaching es lo que ocurre en la relación entre el coach y el coachee? Bueno, Steve Jobs ya lo pensó hace 40 años. Do you know who Alexander the Great's tutor was for about 14 years? Aristotle. And I read this, I became immensely jealous. And I think I would have enjoyed that a great deal. And through the miracle of the printed page, I can at least read what Aristotle wrote without an intermediary. And maybe if there's a professor, they can add to that. But at least I can go directly to the source material. And that is, of course, the foundation upon which our Western civilization is built. But I can't ask Aristotle a question. I can, but I won't get an answer. And so my hope is that in our lifetimes, we can make a tool of a new kind, of an interactive kind. And so my hope is someday, when the next Aristotle is alive, we can capture the underlying worldview of that Aristotle in a computer. And someday, some student will be able to not only read the words Aristotle wrote, but ask Aristotle a question and get an answer. And that's what I hope that we can do. Bueno, ahora imagínense que ustedes son el coaching. Ese Aristóteles virtual no solamente puede leer todas tus microexpresiones, sino que además sabe en tiempo real tus latidos, tu temperatura corporal, sabe toda tu vida y sabe qué palabra decirte y en qué tono según tu perfil de personalidad. Es impresionante, ¿no? Sí, es muy impresionante. Pero la buena noticia es que yo creo que el coaching al final del día no es tan importante ni el cómo ni el con quién, sino el para qué. Piénsenlo. ¿Para qué cada uno de ustedes hizo coach? ¿Para qué?
que yo creo que al final el coaching tiene que ver con generar insights. Eso es darse cuenta que no vienen de agregar más información, vienen de encuadrarla distinto. Esos insights vienen de cuestionarnos nuestra actual forma de ver el mundo. Y ya Plutarco lo dijo hace 2000 años. El cerebro no es un vaso para llenar, es una lámpara para encender. Pero ¿cómo? Entonces ¿no es más inteligente el que más sabe o contesta más rápido? No. Inteligencia viene de inter legere. O sea, leer entre, elegir entre. Y nosotros como coaches sabemos la importancia de más que lo que el otro dice, lo que no dice. Sabemos que leer entre líneas es leer paradigmas. Yo trabajo hace muchos años con emprendedores de tecnología y de biotecnología. Y hace un tiempo arrancó esta conversación de demorar el envejecimiento. E incluso llegaron a hablar de la muerte como si fuera una enfermedad a la que había que vencer. En este mismo momento hay un multimillonario desarrollando un proyecto, Blueprint, por el cual no solo monitorea la edad biológica de cada uno de sus órganos, sino que además se hace transfusiones de sangre con su hijo de 18 años para extender su propia vida. En ese momento yo pensé, la naturaleza no puede estar equivocada. ¿Por qué misterio haría que los seres vivos envejezcan? ¿Por qué no directamente hacer que uno vaya de menor a mayor en vitalidad y un buen día, ¡pum!, se termine? Ese sí fue un insight. De golpe me di cuenta que la unidad de análisis no es el individuo. La unidad de análisis es el grupo humano. Imagínense que una tribu dependiera del más fuerte para su supervivencia y un buen día, chao, desaparece. El golpe de esa falta sería fatal para esa tribu. Si en cambio los mayores fueran cada vez menos centrales para la supervivencia de ese grupo, entonces el recambio generacional no sería un problema. No solo no sería un problema, sería una solución para aportarle novedad a un sistema que tiene que seguir evolucionando en un entorno que cambia. Y no estoy diciendo que los más viejos no sirven para nada. Para nada. Estoy diciendo que entendimos mal el gráfico, que no es lineal, es circular. Porque en un sistema sano son los mayores los que transmiten a los más chiquitos toda su sabiduría de vida, su legado vital. Así como una neurona sola no sirve para nada, un humano solo tampoco sirve para nada. Un coach solo tampoco sirve para nada. Porque no somos individuos, somos redes de individuos. Lamentablemente se habrán dado cuenta de que vivimos en la sociedad de los idiotas. Pero no lo digo con desdén, lo digo con tristeza, porque no lo digo en el sentido actual de la palabra idiota, que es no inteligente, sino en el sentido original de idiota. Idio viene de propio o privado. Para los griegos, los idiotas eran todos aquellos que no participaran del debate público, el que estaba en la suya, el que se ocupaba solo de lo privado. Para los griegos, la esfera pública era una continuidad natural de la esfera familiar, e incluso era parte del desarrollo pleno de todo ser humano. Pero hoy estamos en medio de una sociedad en la que crece cada vez más el individualismo y el consumismo y la competencia por la fuerza, y cada vez hay más soledad y ansiedad y miedo, y al mismo tiempo cada vez hay menos espacios de comunidad, de compartir, de colaborar, de conectar, menos intimidad, menos celebración. Por eso es tan importante este congreso. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Somos tontos? Digo, porque lo sabemos, ¿no? Que nos hace bien, lo que nos hace mal. No, no somos tontos.
creo que en vez de realidad aumentada, lo que tenemos es una humanidad desorientada. Si la sociedad fuera un único organismo, ¿cuál sería su sistema nervioso? ¿Cómo haría para darse cuenta una parte de la sociedad de lo que le pasa a la otra, o cómo haría para coordinar acciones? Si la sociedad fuera un único organismo, ¿cuál sería su sistema inmune? ¿Cómo haría la sociedad para darse cuenta de que hay una amenaza para su salud y neutralizarla para no enfermarse? Para mí ese es el problema de hoy. Cuando como humanos nos fuimos organizando en grupos cada vez más grandes, fuimos aprendiendo con mucho esfuerzo el valor de ciertas instituciones. La división de poderes, la educación del ciudadano, la libertad de expresión. El problema es que las sociedades son organismos vivos. Y en el siglo pasado arrancó una ola que todavía continúa, que comenzó también por Inglaterra, hasta Inglaterra, con la revolución industrial, que permitió la producción en masa. Eso continuó, y en Nueva York, no me lo van a creer, hubo una expansión de esa ola de la mano del sobrino de Freud, considerado el padre de las relaciones públicas. Edward Bernays fue el responsable de que empezaran los mensajes publicitarios a dirigirse a las emociones, a las pulsiones de los seres humanos. Entonces empezó a instalar la idea, o asociar la idea de que tener algo tiene que ver con ser alguien para pertenecer a un grupo. De a poco, en los medios, el discurso de ser ciudadano se transformó en un discurso de ser consumidor, casi como si fuera sinónimo, cuando en realidad, para ser ciudadano, solamente te alcanza con nacer. Pero para ser consumidor, tenés que tener plata. Exacto. Entonces, esta ola luego fue aprovechada también por las redes sociales, que apuntaron a nuestra necesidad de conexión. Pero el efecto logrado fue exactamente lo opuesto. Humanos cada vez más solos y desconectados de otros seres humanos. Esta sensación de escasez que los medios fomentaron para vender más potenció la necesidad de competir, pero no ya como ser competente y desarrollar habilidades para sobrevivir en la lucha por la vida, sino competir entre nosotros, contra nosotros, como si el otro fuera un enemigo. Y ustedes podrán decirme, bueno, siempre hubo guerras, sí, pero ahora la guerra es hasta con uno mismo y tenemos una sociedad obsesionada con la autosuperación, con el ser la mejor versión de nosotros mismos todo el tiempo, como si la actual no alcanzara. Y ahí estamos, en una lógica de juegos finitos. Simon Sinek hizo conocida esta distinción, por la cual los juegos finitos, que son el fútbol o el ajedrez, son aquellos en los que están claros los jugadores, las reglas y el tiempo en el que se va a definir quiénes son los ganadores y los perdedores. En cambio, en los juegos infinitos no están claros los jugadores, no hay reglas y tampoco hay ganadores y perdedores, porque el objetivo del juego infinito es seguir en el juego. Y hay un elemento más que es importante para entender todo el panorama actual. Y los coaches tenemos mucho que ver con esto. Parece que hay dos grandes mindsets. Los de mentalidad fija y los de mentalidad de crecimiento. ¿Y saben cuál es la diferencia fundamental entre los dos mindsets? ¿Cómo se relacionan con el error? Los de mentalidad fija creen que nacemos con determinada cantidad de talentos y no hay mucho más que podamos hacer. Con lo cual, le tienen pánico al error, porque dejaría en evidencia su propio límite. Prefieren quedarse con el beneficio de la duda y no arriesgar, aunque eso signifique no aprender. En cambio, los de la mentalidad de crecimiento también creen que nacemos con determinados talentos, pero es mucho lo que podemos hacer para seguir desarrollando más talentos. Entonces, buscan cometer errores para seguir aprendiendo. Ahora imagínense que si tenemos una sociedad que vive desde este paradigma de competencia y de consumismo, jugando todos los juegos como si fueran finitos, y además con una mentalidad que le tiene miedo a equivocarse para no quedarse afuera,
es casi lógico que tengamos una sociedad cada vez más polarizada. Rojos que ganan los azules y azules que ganan los rojos por las dudas. Y no estoy diciendo que no tenga que haber tribus, Es muy importante que cada uno tenga su identidad. Pero necesitamos traductores. Y necesitamos respeto por el diferente. Tuve un súper buen profesor de ceremonial y protocolo que nos enseñó que el único fin de la diplomacia es hacer sentir bien al otro para poder dialogar. Como humanidad nos tomó años desarrollar códigos que hoy están en extinción. ¿Pero por qué les cuento todo esto? Hace un rato les dije que las máquinas no aprenden igual que los humanos. Tampoco se relacionan con los humanos igual que los humanos. Hoy hay personas desarrollando vínculos con máquinas que ya no solamente les hacen chistes y además están disponibles 24/7, sino que además ahora tienen respuestas bien inteligentes. Con el desarrollo de los superasistentes es cuestión de meses hasta que mucha gente prefiera tener de amigos e incluso de pareja a una inteligencia artificial. Y esto no sería un problema, salvo porque what fires together, wires together, y lo que no, se atrofia. Hoy hay niños y adolescentes con dificultades para tener conversaciones cara a cara y poder mirar a los ojos. En Japón, el 50% de la población entre 18 y 34 años nunca tuvo relaciones sexuales con otro ser humano. El problema no es la inteligencia artificial, al revés, trae gigantes posibilidades, es espectacular. El problema es que la inteligencia artificial, en contextos de un paradigma de competencia y de consumismo con una epidemia de soledad, lo más probable es que nos termine distanciando todavía más de quienes verdaderamente somos. Una red interconectada de humanos. Maturana hizo una de las mejores preguntas que escuché en mi vida. ¿A dónde te duele la vida? A mí me duele, siempre me dolió, en la sociedad de la que soy parte. Estoy convencida de que todas las enfermedades mentales son el resultado de una sociedad enferma. Cuando mi mamá se enfermó, por suerte hubo una familia que nos pudo dar contención. Mi abuela se acercó y me dijo, tu mamá se enfermó, pero así como se enfermó, se puede curar. Hoy la sociedad está enferma. Está enferma por falta de armonía con su entorno. Está enferma por falta de reflexión o exceso de acción sin reflexión. Los alemanes tienen una frase que a mí me encanta, que es: las palabras son de plata y el silencio es de oro. Gregory Bateson fue un genial antropólogo, hijo de un genetista, y escribió un libro, Pasos hacia la ecología de la mente. Yo creo que el coaching es uno de esos pasos, pero no cualquier coaching. No el coaching asociado a la productividad, a vender más, a la era de la revolución industrial. El otro, el coaching que nació para ser un espacio de reflexión, un espacio de compartir un conocimiento para poder crecer en conciencia. ¿Qué es lo humano de lo humano? Voy a terminar mi charla descalza, porque es mi forma de decir que somos naturaleza, solo que nos olvidamos. Necesitamos volver al origen de la palabra respeto. Respecto. Volver a mirar. Volver a mirarnos. Porque hay quienes dicen que el hombre es el lobo del hombre, pero yo creo que la frase está incompleta. El hombre es el lobo del hombre cuando se siente amenazado. Y se siente amenazado cuando tiene miedo. Y tiene miedo cuando se siente solo. Necesitamos volver a recordar que no venimos solos al mundo, que no estamos solos en este planeta. Necesitamos recordar que la palabra sociedad viene de socio, compañero, camarada. La palabra salud y saludo comparten la misma raíz. Necesitamos recordar que la frase "conócete a ti mismo" no era una consigna individual, sino colectiva.
Y que quizás la frase "What fires together" no era lo que se dispara junto, sino lo que se enciende junto, como en el fuego de Prometeo o en la lámpara de Plutarco. Necesitamos recordar que inteligencia no es solo leer entre, es leer dentro, para poder elegir quienes queremos ser. Entender que la verdadera inteligencia tiene que ver con aprender a elegir. Y que nadie puede elegir a dónde va si primero no acepta de dónde viene. Gracias.